noches. Mi nombre es Rebeca Ramos, soy directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida Gire. Bienvenidas, bienvenides a una nueva sesión de Hablemos de Nosotras, una colaboración entre Gire e IntelliJuris dirigida a impulsar conversaciones con actores clave y expertas en temas de justicia reproductiva. El día de hoy tenemos la fortuna de conversar sobre el aborto en Colombia, el triunfo del movimiento de causa justa, después de la histórica sentencia de la Corte Constitucional de aquel país del pasado 22 de febrero, con unas invitadas de lujo, integrantes de este movimiento Causa Justa, Catalina Martínez Coral, Laura Gil, Mariana Ardila, Sandra Mazo y Laura Castro González. La dinámica de esta sesión, y para aprovechar al máximo esta hora y media que tenemos, será la de un conversatorio con dos rondas de intervenciones. Yo en la primera ronda daré el uso de la voz a cada una de las participantes, haré una pequeña presentación y me gustaría que en este primer momento preguntarles un poquito cómo inició Causa Justa, cómo se ha visto este movimiento en términos de aportar desde diferentes saberes, desde diferentes trincheras. Y bueno, en ese sentido quisiera empezar con Catalina. Catalina Martínez Coral es una feminista colombiana, caleña, que actualmente se desempeña como directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Es integrante del movimiento Causa Justa y una de las demandantes del fallo histórico que despenalizó parcialmente el aborto en Colombia. Asimismo, fue litigante de los casos Juzgán Albarracín contra Ecuador y Manuela contra El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anteriormente, trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como especialista en derechos humanos. Tiene 2 maestrías en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de las Universidades París I, Panteón Sorbonne y el Instituto de Estudios Políticos de París. Querida Catalina, es todo tuyo el espacio y adelante con esta primera intervención. Gracias, Rebeca. Nosotras nos alegra muchísimo poder estar esta noche acá contigo, con las colegas y las personas que se están conectando a escucharnos desde México. Y bueno, por supuesto, compartir este espacio con mis compañeras, con quienes hemos litigado este caso ante la Corte Constitucional y sobre todo mantenido una conversación pública muy constante en los últimos 2 años. Tan es así que hoy cuando me vi con Laura y me di cuenta que hacía varias semanas que no la veía, dije, oh, es muy raro porque ya nos veía, ya teníamos como la costumbre de vernos cada semana. Pero dicho eso, bueno, quizás yo puedo contar un poquito cómo iniciamos, pero pues por supuesto cada una de ellas también podrá complementar lo que yo diga. Lo cierto es que esta iniciativa pues surgió en su momento como una iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que nos llamó a varias personas y organizaciones que trabajábamos en Colombia a pensarnos en esta causa justa, a pensarnos en la posibilidad de plantearnos un modelo en Colombia en donde planteáramos la eliminación del delito del Código Penal y una posterior regulación del acceso al aborto a través de iniciativas de salud. Y de hecho el objetivo principal del movimiento Causa Justa era ese, ¿no? Poder eliminar el delito de aborto del Código Penal. Y para ello, pues en principio, digamos, las reuniones y las alianzas que se empezaron a crear desde los inicios en que se empezó a conversar esto, tenían sobre todo una pretensión de crear una serie de argumentos y una serie como de discusiones para ver realmente cómo esto sería posible, qué tipo de argumentos se tenían que hacer, cómo desde, por ejemplo, el ámbito médico se iba a apoyar también esta apuesta. Y se crearon en ese momento, yo recuerdo, como más de 90 argumentos que ya quizás después Laura Castro de la Mesa nos podrá contar mejor,
Pero entonces ese era un poco el inicio de las discusiones y con una pretensión también de poner esto en la agenda pública, en la conversación pública, de poder hacer pedagogía, de poder conversar sobre el tema, de poder incentivar la movilización ciudadana, ¿no? No solamente quedarnos en los argumentos, sino también poder empezar a trabajar en lo que hemos llamado todas las feministas del sur global, la despenalización social del aborto, ¿no? O sea, cómo podíamos poner esa conversación en lo público. Y se presentó la oportunidad, después pues, de mucho pensarlo y analizarlo, de presentar una demanda ante la Corte Constitucional con esta pretensión de que la Corte eliminara el delito de aborto del Código Penal y que esta, por supuesto, fuera una de las herramientas que utilizara el movimiento de causa justa para lograr los objetivos de también la despenalización social, acompañarla, digamos, con esta lucha legal ante la Corte Constitucional. Esta demanda se interpuso por 5 organizaciones, 5 de las personas que estamos aquí pues representa cada una de estas organizaciones que son la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Women's Link Worldwide, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir y el Centro de Derechos Reproductivos. Y se interpuso en el año 2019, a finales, estábamos en plena pandemia, recuerdo que hicimos una pequeña conmemoración frente a la Corte Constitucional ese día, como el día de la entrega de la demanda, y desde ahí pues fueron 2 años de esperar una decisión, de responder a muchos temas a nivel de litigio, que quizás también mis compañeras puedan también ahondar más en eso, de poner la conversación pública, de movilizarnos, digamos, los últimos meses antes de la decisión, yo creo que hacíamos un plantón delante de la Corte Constitucional cada semana para recordarle a la Corte que ahí estábamos, que estábamos esperando una decisión, que era urgente, que era demasiado importante para los derechos de las mujeres y la vida y salud de las mujeres en el país, que se diera esta decisión. Y pues finalmente, como tú muy bien lo dijiste, en febrero de este año, pues tuvimos una decisión favorable por parte de la Corte, una decisión que además, pues con la que no logramos el objetivo principal, que era la eliminación del delito. La Corte no fue hasta allá, pero la Corte sí deja una decisión histórica en donde despenaliza el aborto hasta la semana 24 y de ahí en adelante siguen rigiendo las 3 causales que ya estaban en el país. Entonces yo creo que esto como para dar un abrebocas de la discusión, pero por supuesto hay tantas cosas de las cuales hablar que dejo que mis compañeras me complementen. Muchísimas gracias, Catalina. No, definitivamente les comentaba antes de iniciar que desde acá, desde México, en específico desde Gire, seguimos con muchísima emoción, pues todas estas discusiones, además nosotras del proceso también que habíamos pasado hace apenas unos meses con la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la penalización de Coahuila, todo lo que sucedió en Argentina, la marea verde, y ver cómo todos estos esfuerzos y esta parte de la articulación del movimiento feminista, pues por esta causa justa que tiene que ver con sacar de los códigos penales el aborto voluntario. Y pues aquí me gustaría ahora darle la palabra a Laura Gil. Laura es ginecobstetra de la Universidad Nacional de Colombia, diplomada en investigación en salud sexual y reproductiva en países en desarrollo por la Fundación Ginebrina para la Salud y la OMS. Actualmente es directora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir Colombia, del cual es miembro fundador, asesora del Comité de Salud de la Mujer y Derechos Humanos de
FECOLSOG y del Comité de Salud Sexual y Reproductiva de FLASOG, miembro del Comité de Aborto Seguro de FIGO. Laura, pues contarnos un poquito también cómo inician, cómo se unen a esta causa justa y cuáles pues han sido sus aportaciones, cómo dentro del debate, tanto para la despenalización legal como para la despenalización social que es tan importante en los países de nuestra región, pues aporta el grupo médico y si quieres agregar, por supuesto, alguna otra cosa más que a mí se me esté escapando. Adelante, querida Laura. Gracias, Rebeca, y gracias por esta invitación. Es una alegría poder compartir esto con compañeras de otros países, porque aunque la dicha ha sido muy grande, la ola verde y la dicha no va a estar completa hasta que todas las mujeres latinoamericanas tengamos los mismos derechos y seamos ciudadanas plenas por igual. Entonces, pues quiero contarte como de mi experiencia desde médica y prestadora de servicios, cómo llegamos a causa justa. Antes del 2006, cuando yo estudié y cuando yo hice mi residencia en ginecología, el aborto era absolutamente prohibido en Colombia. Ni siquiera se podía realizar para salvar la vida de la mujer. O sea, tenemos una de las legislaciones más atrasadas del continente y del mundo. Ya yo estando graduada, empezó la sentencia de 2006, la C355, que permitía el aborto en 3 causales. Y creo que vivimos un proceso muy bonito, largo, difícil, pero que dio frutos de implementar las causales, en especial la causal salud. Pero a veces cuando me pienso en esa época, pienso que fui un poco ingenuo al pensar que todos mis colegas y el sistema de salud iba a respetar e interpretar las causales de manera adecuada y las mujeres realmente iban a tener acceso a un aborto seguro por riesgo para su salud mental, por ejemplo. Hicimos muchas capacitaciones, creo que sí cambiamos mucho el tono de la conversación en el gremio médico, porque yo recuerdo en mis capacitaciones al principio la pregunta era, bueno, ¿y qué se siente ser un genocida? Cuando me preguntaban sobre mi experiencia prestando abortos. Y al final, pues ya las personas que eran objetoras me decían, bueno, ¿y cómo se ejerce la objeción de conciencia sin colisionar con los derechos de otra persona? Entonces, claro que cambió mucho el ambiente, pero la realidad era que la mayoría de mujeres no estaban teniendo acceso. Sí, logramos una implementación mucho mayor que en países vecinos que tienen exactamente la misma legislación, pero no era completo, todavía no existía la garantía de que las mujeres pudieran acceder a un aborto seguro y de hecho lo veíamos que en Bogotá, que es donde existe más acceso, en la capital, a lo sumo el 12% de los abortos estaban sucediendo como abortos legales y seguros en el sistema de salud. Entonces claramente existían muchos retos todavía. Y uno de los grandes retos y uno de los grandes problemas estructurales era precisamente que el aborto era un derecho, pero todavía era un delito en el Código Penal. ¿Y esto qué causaba a nivel de salud? Primero, que las mujeres no solicitaran el servicio porque no sabían que tenían el derecho, no sabían la interpretación de las causales. Segundo, que la interpretación de las causales fuera subjetiva y estuviera sujeta a la visión personal de quien recibiera la solicitud, fuera médico, médica, aseguradora en salud o persona administrativa en salud, incluso jueces que tuvieron que analizar casos y los negaron. Entonces, claramente aquí había un problema de base. Por más de que pudiéramos avanzar en la implementación de las causales, aquí había un problema de base y es que el aborto seguía siendo visto como un delito, con todo el estigma y el temor que esto conlleva. Es decir, las mujeres tenían miedo a ser criminalizadas porque además fueron judicializadas y más adelante mis compañeras abogadas contarán lo que encontramos y uno de los grandes argumentos de la demanda y es el estudio de criminalización de las mujeres durante estos años después de la sentencia de 2006. También causaba miedo, estigma social entre los médicos que no querían prestar los servicios o que veían una ventana de oportunidad para interponer su posición personal o para abusar de la figura de la objeción de conciencia. Entonces, claramente esto nos llevó a pensar que la respuesta, si bien sí era seguir trabajando con lo que teníamos, necesitábamos de algo más, necesitábamos pelear contra el delito, pelear para que dejara de existir ese delito y pudiéramos prestar unos servicios y beneficiarnos de todas las mejorías en la salud pública y en los indicadores de mortalidad materna que trae el acceso amplio y libre y gratuito al aborto seguro.
Entonces creo que será un compromiso desde nosotros como médicos y médicas por el derecho a decidir, porque nosotros nos conformamos en el año 2010 pensando en que no podíamos seguir callados frente a tantas injusticias y frente a tantas negaciones y frente a la evidencia de que las mujeres tenían el derecho, de que el embarazo no deseado y la maternidad forzada era un riesgo realmente para su salud, y ver cómo la seguían rechazando y cómo nosotros los médicos que éramos defensores del derecho nos seguían estigmatizando. Y nos conformamos precisamente para esto. Y nos dimos cuenta también con esa evolución en el debate y en los argumentos que te estaba contando al principio, que la voz de los médicos y las médicas era muy importante, porque muchas veces ayudaba a sacar el debate, no solamente desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista de las políticas, sino también desde el punto de vista epidemiológico y de la salud pública y de la ética médica, y para que no se perdiera en mentiras, en moralismos, en argumentos que nada tenían que ver con los derechos de las mujeres. Entonces sentimos que esa voz médica era súper importante y trajo precisamente al movimiento Causa Justa eso, la voz de las personas que tienen contacto directo con las mujeres y las niñas que necesitan abortos. Muchísimas gracias, Laura. Ahora, escuchándote, sobre todo con todo este tema de lo histórica que fue en aquel momento, en 2006, el fallo, la C-355, pues no dejo de pensar en las similitudes que hemos tenido en México en términos de las causales, ¿no? En México, que tenemos, por ejemplo, la causal violación, que es legal en todo el país, y seguimos viendo obstáculos, y cómo este estigma, esta regulación desde el derecho penal, pues hace en algunos casos inoperante el acceso a los derechos, y esta parte que nos comentas desde la importancia de las aportaciones desde el sector médico, ¿no? Por una parte, con estos abusos que ya comentabas de la objeción de conciencia, pensar que la ética dentro de la prestación de los servicios de obstetricia, de ginecobstetricia, tiene que ver únicamente con quienes se oponen a prestar este tipo de servicios, y que ustedes como prestadoras y prestadores de salud levanten la mano, levanten la voz y digan, a ver, no, las cosas no son así, esto se trata de un derecho, se trata de atender a las mujeres que requieren de estos servicios, pues hace mucho eco para nosotras desde aquí. También quiero invitar a quienes nos están acompañando en la audiencia para que nos puedan pasar sus preguntas vía chat y en el Q&A para podérselas hacer en la siguiente ronda. No tenemos suficientemente espacio para dar la voz, pero sí podemos, yo aquí tomaré las preguntas. Y pues ahora también, desde este punto de vista legal, esto que también comentaba Laura en términos del estudio de criminalización, quisiera escuchar a Mariana Ardila, quien es experta en derechos de las mujeres y litigio estratégico como plataforma del cambio social. Ella es abogada con 12 años de experiencia y actualmente hace parte de la dirección legal de Women's Link Worldwide. Antes de estar en Women's Link, Mariana trabajó en la Corte Constitucional de Colombia, donde contribuyó a la jurisprudencia acerca de los derechos reproductivos, sobre los cuales ha publicado un libro y varios artículos. Estuvo vinculada a la Fiscalía General en Colombia, apoyando la investigación de la violencia basada en género cometida en el conflicto armado. En Women's Link, Mariana lidera el trabajo de la organización en el sur de América. Ella es una de las principales demandantes del reciente e histórico caso del movimiento Causa Justa, que amplió el acceso al aborto legal y seguro en Colombia. Ha aportado a la construcción de la estrategia de litigio en varios casos emblemáticos, tales como casos relativos a telemedicina para el aborto, los crímenes cometidos en España durante el régimen franquista y fallas sistemáticas de anticoncepción en Chile. Es abogada de la Universidad Externado y graduada en la maestría de Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York y profesora de posgrados en la Universidad del Externado. Querida Mariana, cuéntanos eso, cómo se unieron desde Women's Link al movimiento Causa Justa, si nos pudieras comentar un poquito de este estudio de criminalización y pues toda la parte tan fuerte que tiene que ver con la argumentación jurídica que se produjo con esta demanda. Muchas gracias, Rebeca. Un gusto estar acá eh, con todas ustedes y las personas que nos acompañan. Bueno, en Women's Link pues hemos estado, cumplimos el año pasado 20 años y hemos estado casi que durante toda nuestra existencia muy
muy metidas en la lucha por la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Colombia. En 2006, pues fuimos la organización que presentó la demanda que logró, digamos, las tres causales, obviamente acompañadas, apoyadas, sostenidas en todo el trabajo que se había hecho por parte de varias de las organizaciones que están acá esta noche. Y luego nos volcamos a la implementación, ¿no? Como ya mencionaba un poco Laura, y ya en alrededor de 2018 tal vez, cuando la Mesa por la Vida, como lo mencionó Catalina, pues empieza a llamarnos a ser parte del movimiento Causa Justa, pues nos sumamos y cuando vimos la oportunidad, que había una oportunidad pues estratégica como movimiento de volver a la Corte más de una década después, pues ahí, bueno, estuvimos más que encantadas desde Women's Link de aportar nuestra experiencia en litigio estratégico ante la Corte, y uno de los argumentos más fuertes, yo creo, que se alcanza a ver en el comunicado de prensa de la Corte, todavía no tenemos la decisión completa, se demora un poquito, así como se demoró la de Coahuila, pero tenemos el comunicado y en el comunicado se alcanza a ver pues que fue uno de los argumentos, digamos, que más convenció, por decirlo así, a la Corte. Este estudio de criminalización es un estudio que se hace con base en cifras oficiales de la Fiscalía, es el primero en Colombia, se hizo por parte de investigadores e investigadoras de la Universidad de los Andes, pero apoyado muy de cerca por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, como con su expertise técnico. Eh, y este estudio yo creo que nos mostró cosas que ni siquiera las que llevábamos décadas trabajando en esto sabíamos, y era que en Colombia sí existía y existe criminalización por aborto voluntario. Y no solo eso, sino que desde 2006 no se habían reducido los casos con la, digamos, despenalización por causales, sino que antes bien habían aumentado y estábamos hablando de unos 400 casos al año. Y obviamente, como también pasa en muchos de nuestros países, sé que en México también es así, en Ecuador, en El Salvador, no todas las mujeres son afectadas, ¿no? Sino que las mujeres que están en más alta vulnerabilidad, mujeres que no están cerca de los servicios de salud, mujeres muy jóvenes, niñas, mujeres víctimas de violencias, eran las más afectadas por los procesos judiciales, y que había una dinámica muy perversa, y era que el 50% de las denuncias o más que terminaban en condena, ¿sí?, venían del personal de salud, venían de personal que trabajaba en instituciones de salud, en violación pues del secreto profesional, lo cual es gravísimo porque le está mandando el mensaje a las mujeres de que pues no vayan a consultar a los servicios de salud cuando tienen una complicación, porque puedan resultar criminalizadas. Acá la Mesa por la Vida ha acompañado varios casos de mujeres que fueron criminalizadas. Entonces, esto nos sirvió para mostrarle a la Corte la injusticia, las desigualdades en la criminalización, y cosas tan absurdas como que proporcionalmente eran más las condenas por aborto consentido que por aborto no consentido, ¿sí? Entonces era más probable que una mujer forzada a abortar, el victimario no tuviera condena, pero cuando la mujer voluntariamente iba, sí, y que además las condenas proporcionalmente eran mucho más altas por aborto consentido que por violencias contra las mujeres, por acoso sexual, por violación. Entonces, un absurdo, ¿no? Como un sistema penal que funciona en contra de las mujeres en alta vulnerabilidad. Y eso fue parte, digamos, de lo que llevó a la Corte
a decir, lo que dice la Corte en el comunicado de prensa es, tenemos que encontrar un nuevo equilibrio, por decirlo así de manera muy simple, como el del 2006 no fue suficiente, sigue produciendo estas injusticias, y ese nuevo, digamos, óptimo constitucional lo llama la Corte, es pues este sistema mixto, que no era lo que estábamos buscando, como decía Catalina, estábamos buscando una eliminación completa, pero digamos, es una sentencia que pone a Colombia como el país pues más avanzado en América Latina y el Caribe en una legislación, digamos, protectora de las mujeres. Muchísimas gracias, Mariana. Sí, qué importante además que como el movimiento por el aborto legal, seguro y gratuito en la región, pues nos estamos informando y sobre todo retroalimentando en términos de los argumentos, porque por supuesto que los sistemas jurídicos en México y en Argentina y en el Ecuador son distintos, pero como toda esta argumentación que además está basada en el marco de derechos humanos, pues nos acaba ayudando a todas. Yo les comentaba que con esta sentencia y con este precedente, si bien no era pues lo que se estaba buscando en su totalidad, como ya ustedes nos han compartido, pues claro que nos ayuda a impulsar, por lo menos en sistemas mixtos, como tenemos acá en México, con esta cosa rara que tenemos el federalismo y en cada estado una regulación diferente, pues empujar, aumentar el número de semanas en estos plazos, y también como pues en esta región que existen tantas desigualdades, también en el tema del aborto, en términos de legislación, en términos de precedentes, en términos de acceso a los servicios, vivimos estas desigualdades, y esto que ya comentaba Laura, ¿no? Que hasta que en toda América Latina, todas y cada una de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pues no vamos a dejar de luchar. Y ahora quisiera darle la voz a Sandra Mazo. Sandra es magíster en estudios políticos y relaciones internacionales, licenciada en español y literatura, directora de la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, quienes hacen parte también del movimiento de causa justa. Preguntarte también la misma cuestión en términos de cómo se unen a este movimiento, pero también la importancia desde la ética laica, desde los argumentos de otras formas de ejercer el catolicismo y no únicamente el de la jerarquía católica, cómo aportó, cómo está aportando en todo este proceso que se está viviendo en Colombia actualmente. Adelante, querida Sandra. Gracias, Rebeca. Pues en primer lugar, un saludo muy afectuoso a ti, a mis compañeras, que como decía Catalina, ya nos vemos frecuentemente y parecemos ya familia. Y un saludo a quienes nos están hoy escuchando y acompañando en esta conversación. Pues bueno, sin duda, para Católicas por el Derecho a Decidir, pues para ustedes también debe ser un referente porque saben que somos una red latinoamericana, estamos en varios países de América Latina con un mismo objetivo y una misma misión. Para nosotras ha sido muy importante llegar a estos espacios como movimiento social de mujeres. O sea, esto es lo que ha hecho la conexión de que hagamos parte de todos estos procesos e iniciativas. En Colombia particularmente llevamos 22 años de existencia al lado del movimiento feminista, del movimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces hemos tenido como el honor, el privilegio de acompañar muchas luchas e iniciativas y caminar con muchas compañeras, incluidas las que están acá, todas estas causas, porque es que esto es un acumulado de causas justas. O sea, llevamos desde muchos lugares, desde muchos espacios, desde muchas iniciativas, trabajando por pues nada más justo que la reivindicación del derecho a decidir de las mujeres y de la autonomía reproductiva. Entonces, pues nosotras llegamos como parte de este camino incansable, nos tocó pasar por la cantidad de proyectos de ley que se presentaron aquí en Colombia y que vía Congreso nunca tuvieron
no tuvieron nunca una respuesta positiva. Acompañamos el proceso que dio origen a la sentencia del 2006 junto con Women's Link desde pues, diferentes estrategias. Y bueno, llegamos siempre con las compañeras de la Mesa por la Vida, hemos estado en un proceso caminando juntas en muchas iniciativas alrededor de la búsqueda, la despenalización del aborto, pues al igual que el proceso de todas, pues nos invitan a ser parte de esta, llamémosla esta gran idea que se concreta en un nombre muy bello para mí. De hecho, lo que más nos motivó a Católicas a ser parte de este proceso, esta invitación que nos hicieron, fue un nombre que definitivamente nos convocó, o sea, la causa justa. Nos parece que fue muy bello incluso este nombre de pensarnos que nada más justo que esta causa común que tenemos todas y que definitivamente unirnos alrededor de esto valía la pena. Entonces nos invitaron a escribir, cuando Catalina hablaba de unos argumentos, nosotras iniciamos este proceso porque nos invitaron a escribir como todo este proceso de los argumentos alrededor de la causa justa. De hecho, Católicas escribió un documento sobre laicidad, Estado laico, que era como nuestro fuerte y nuestra línea argumentativa en este proceso y lo articulamos también con el ejercicio de la libertad de conciencia y el Estado laico, y pues desde ahí contribuimos a estos argumentos que desde las diferentes disciplinas de todas las organizaciones que estamos acá y las diferentes experticias, pues cada una dio su aporte específico. Y bueno, el nuestro básicamente en causa justa, además de apoyar y aportar en los argumentos jurídicos que teníamos alrededor del Estado laico y de algunos aportes en materia de libertad de conciencia, pues estuvimos en la redacción de la demanda junto con las compañeras y lidiando con un tema que para nosotras es apasionante y es la reflexión y el debate sociocultural. O sea, avanzar en lo normativo es muy importante y creo que nos da una sombrilla y un marco muy clave para todo esto, pero sin duda esto tiene que ir acompañado del debate político, cultural, religioso, donde sabemos que el papel de las creencias, el estigma que se mueve alrededor de este tema, hace parte del debate y la conversación. O sea, darle la espalda a los prejuicios, darle la espalda al debate moral, al debate que suscita y las pasiones y fanatismos que suscita el debate de aborto a nivel social y a nivel religioso y cultural, pues sería absurdo como darle la espalda a esto y pues evidentemente situar la conversación en lo público y en lo social implicaba también desarrollar la narrativa y el argumento religioso y el argumento sociocultural, y pues desde ahí nosotras hemos aportado algunas reflexiones frente a lo que ha significado pensarnos la necesidad de despenalizar el aborto y la necesidad de generar unas conciencias laicas y la necesidad de despenalizar las conciencias, o sea, el miedo, la culpa, el pecado, todo este manto moral que de la influencia religiosa cristiana sin duda hace que las conciencias de la gente también estén penalizadas. Y situar este debate es importante como una manera de abrir el campo de la discusión y el campo de la reflexión. Y bueno, creo que es una tarea difícil. De hecho, después del fallo de la Corte, se ha abierto también una conversación social y moral alrededor de lo que esto significa. Y pues la injerencia de los grupos antiderechos, la injerencia de las propias religiones y las tergiversaciones incluso alrededor de lo que ha significado el fallo, o sea, el acomodar bajo supuestas verdades, sobre todo falsas, eso es un oxímoron, pero creo que el juego argumentativo que
que se ha hecho en esta reflexión y en esta discusión. Sin duda el tema moral y el tema religioso tiene mucha fuerza y para nosotros ha sido un ejercicio pues muy interesante de poner la conversación también en la moral, en pensar en la libertad, en la autonomía, en el ejercicio de la conciencia y de la agencia moral que tienen las mujeres para tomar decisiones éticas frente a su vida, a su cuerpo, a sus decisiones, a su reproducción. Creo que ha sido como un aporte aquí particular de católicas. Y bueno, estamos caminando hacia esto que hemos llamado todas la despenalización social del aborto. Ha significado pensarnos un poco ese combinado entre lo jurídico, entre lo político y entre los elementos socioculturales y las creencias y principios y valores construidos también socialmente como colombianos y colombianas que necesitamos situarlos en la conversación e integrarlos en el debate. Entonces, pues creo que es muy rico y para terminar, para mí ha sido realmente una experiencia muy enriquecedora como beber de la interdisciplinariedad que hay en este grupo que ha sido Causa Justa y sobre todo verlo como movimiento. Además del nombre que me encanta, Causa Justa, es verlo en perspectiva de movimiento y cómo vemos que la gente, los colectivos, las organizaciones, cada vez se van sumando a esta causa justa porque es una causa que habita nuestro cuerpo, ¿cierto? Que habita nuestra reivindicación como mujeres. Entonces, ver causa justa en movimiento definitivamente es muy liberador y es muy potenciador para seguir, sobre todo situando esta conversación desde muchos lugares. Muchas gracias, Sandra. Qué bello que esto que dices, el nombre en sí de la causa justa, pero además verlo no como una cosa estática, sino una cosa viva, una causa que se mueve y me quedo además con esto que nos decías. Sí están los argumentos que criminalizan desde las conciencias, toda esta construcción social, política que se ha hecho desde las religiones cristianas y cómo es importante enfrentarlo, no darle la espalda y a lo mejor quedarnos solamente con el argumento formal o con el argumento legal, sino enfrentarlo, dar los argumentos, los contraargumentos para esta parte y qué importante pues esta participación de católicas y que sea parte de este movimiento. Y bueno, ahora yo quisiera pasar con Laura, quien es politóloga y profesional en lenguajes y estudios culturales con magíster en investigación en Derecho, que coordina la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del movimiento Causa Justa. Y preguntarte, Laura, además ustedes como la mesa, quienes pues tienen esta iniciativa maravillosa del movimiento de Causa Justa, preguntarte cómo la pensaron, qué estaban pensando a la hora de invitar y de armar este movimiento pues tan grande y cómo ha sido este proceso de estos años en Causa Justa y desde la mesa. Bueno, Rebeca, pues buena noche para ti, para todas mis compañeras que no nos veíamos hace un par de días, ya parece mucho más tiempo. Y también a las personas que nos están escuchando, me tocó la parte más difícil, que es también hablar de últimas, digamos, en algún sentido, después de muchos argumentos e ideas interesantes que las demás han podido traer pues a punto a esta discusión. Los antecedentes, digamos, de Causa Justa se remontan al año 2017, año en el que al interior de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que somos un colectivo de organizaciones y personas feministas creado en la década de los 90 con el único o principal propósito de alcanzar la despenalización total del aborto en el país. Entonces, en el 2017 y tras la evidencia, digamos, de muchos años de una implementación, digamos, que no considerábamos
suficiente, que tenía, digamos, muchísimas limitaciones de esa sentencia C-355, de haber acompañado en ese momento a más de 1.000 mujeres que tenían barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también haber podido, digamos, como sistematizar esa experiencia de acompañamiento en el tiempo. Dijimos, ya es necesario avanzar y cambiar, digamos, de paradigma, de modelo en materia, pues, de la despenalización del aborto, y sobre todo porque entendimos, digamos, que el delito de aborto era la principal barrera de acceso que tenían las mujeres a la despenalización parcial bajo la sentencia C-355. Toda vez que, digamos, era un delito ineficaz, ninguna mujer iba a detener o cambiar su decisión de abortar, existiera o no existiera el delito. Era injusto, pues, digamos, estaba, como dijo Mariana, recayendo sobre las mujeres en mayores situaciones o contextos de vulnerabilidad, y era discriminatorio porque es también el único delito dentro del Código Penal que tenía un componente sexuado, y decía la mujer que causare, mientras que todos los otros delitos dicen las personas. Tras, digamos, como haber recopilado esa evidencia y haber hecho un análisis, invitamos a muchas organizaciones, como son todas, pues, las organizaciones, las 5 organizaciones que estamos acá, que tenían también una trayectoria muy importante en materia de los derechos sexuales y reproductivos, y que además estábamos convencidas que iban a apostar su experticia, su pasión y sus saberes a esta causa justa, y nos juntamos porque no podíamos, digamos, hacerlo solas, y creo que también es la forma de hacerlo feminista, de una manera feminista, y es hacerlo juntas. Y nos juntamos a pensar otros argumentos y armar otros argumentos que permitieran no solo, digamos, la demanda, sino también armar una estrategia que tuviera otros componentes, y uno de estos componentes, y que fue, digamos, uno de los componentes quizás más importantes, fue lograr posicionar en el debate público una opinión y argumentos razonables sobre la conveniencia de eliminar el delito de aborto. Creamos o construimos juntas 90 argumentos, que es el libro al que se referían anteriormente mis compañeras también, y estos 90 argumentos, digamos, tienen diferentes ejes o subtemas. Hay argumentos, digamos, de derecho internacional, de derecho nacional, hay argumentos de tipo político que atañen un poco, digamos, a los silencios y el no hacer del Congreso, e incluso las omisiones que había tenido el Congreso en materia del derecho al aborto para las mujeres. Tiene también argumentos, digamos, desde la salud pública, argumentos que mencionó también Laura sobre la libertad de oficio de los prestadores de servicios de salud, que es un argumento, digamos, novedoso también. Y estos argumentos constituyeron la base de la discusión que queríamos dar a nivel, digamos, del debate público, pero también de la demanda. Y posteriormente priorizamos 5 líneas de trabajo, digamos, entre las comunicaciones, el trabajo regional, la construcción de argumentos, entre otras, que, digamos, era como un poco en ese momento la fórmula, aunque eso no existe, la fórmula, digamos, un poco secreta, o la buena combinación que creíamos que en ese momento nos iba a permitir avanzar hacia un modelo, pues, más garantista y de mayor reconocimiento para los derechos de las mujeres. En 2020, pues, interpusimos la demanda, conocimos la decisión el 21 de febrero, ya casi un mes, por parte de la Corte Constitucional, y bueno, pues, además de la enorme satisfacción que ha causado esta decisión para nosotras, también, y esto quizás lo hablemos más adelante, somos conscientes del reto que viene en materia de la implementación de la decisión. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, decirle a las personas que nos están acompañando que si quieren tener más información, pueden visitar la página, es causajustaporelaborto.org. Ahí van a poder ver la historia, ver a las pioneras también de Causa Justa, a Ana Cristina González, a Cristina Villarreal, a las organizaciones demandantes. Ahí también preguntarles, no encontré ahorita el documento de los 90
argumentos, pues es un libro bellísimo con una riqueza enorme argumentativa, entonces también si nos lo pueden compartir para compartirlo con las personas que nos están acompañando. Y pues precisamente en esta segunda ronda, pues yo quiero aprovechar para preguntarles cómo se ve ahora el tema de la implementación, qué pasa después de este maravilloso 21 de febrero de 2022 para llevar del papel de un comunicado o de ya la sentencia cuando se conozca el texto completo, pues a la práctica, para el acceso para las mujeres al aborto legal y seguro. Y también ahí aprovechar un poquito mi rol de moderadora, porque después de la sentencia algunas preguntas que nos llegaban a Gire tenían que ver también con el tema del plazo. Las 24 semanas asustan en algunos casos, entonces también ahí preguntarles por una parte, ¿por qué desde Causa Justa se pide la eliminación completa del delito? Explicarle esto a la audiencia, cómo en términos de la provisión de los servicios de salud, qué efectos hay por ahí. Luego nos comentaban si no se pone en riesgo incluso la salud de la mujer embarazada, o también como todos estos argumentos bioéticos. Creo que es un muy buen momento y qué mejor que venga de ustedes que nos pudieran pues ayudar por ahí y zanjar estas dudas y estas preguntas que me parece que en algunos casos también son como muy legítimas en términos de estas preocupaciones, y esta otra parte que tiene que ver pues con el acceso y la implementación en los servicios de esta sentencia. Voy a empezar por el mismo orden, si les parece bien, de la ronda anterior. Entonces, Catalina, adelante. Sí, perfecto, Rebeca. Bueno, se viene mucho trabajo en la implementación, por supuesto, como ya lo dijeron mis compañeras también. Yo creo que una primera idea que quiero, un primer mensaje que quisiera pasar es que la sentencia tiene efectos inmediatos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que desde el día siguiente de la publicación del comunicado de prensa de la Corte Constitucional, ya en Colombia se debía poder implementar la decisión. ¿Y esto qué quiere decir en la práctica? Esto quiere decir que ya las mujeres, adolescentes y niñas deberían poder acceder al aborto en las primeras 24 semanas sin necesidad de tener que presentar ningún tipo de documentación que antes fuera requerido para probar que cabían dentro de una causal, ¿cierto? Por ejemplo, un certificado médico si cabían dentro de la causal salud, o una denuncia penal si estaban tratando de acceder bajo la causal violación sexual. Este tipo, digamos, de documentos ya no se deben requerir, y pues lo cierto es que las mujeres, adolescentes y niñas ya deberían poder acceder. Y estoy hablando en condicional, pues porque eso sería el mundo ideal, y eso pasa, digamos, en ciudades grandes como Bogotá, en donde existen proveedores del servicio que, por supuesto, ya están haciendo ejercer la decisión. Por ejemplo, Oriéntame ya de hecho hizo público que hizo un primer aborto libre en el país, etcétera. Pero esta no es la realidad a lo largo del territorio colombiano, en donde seguramente en zonas rurales todavía ni siquiera se conoce que esta sentencia fue proferida, y pues que estas son las obligaciones que rigen desde hoy. Entonces se viene un proceso muy importante de pedagogía, un proceso muy importante de poder aterrizar lo que la Corte dijo a todo el sistema de salud, y sobre todo aquel sistema de salud que está en zonas alejadas, en ciudades no centrales y en zonas rurales. Y por supuesto la Corte también exhortó al Congreso y a las autoridades competentes a crear una política integral de salud sexual y reproductiva que no solo contemple cómo va a ser el acceso al aborto, porque en realidad no hay mucha rueda que inventar ahí, ya existen unos protocolos y rutas muy bien establecidos en Colombia. Quizás más adelante Laura Gil podría hablar un poco más de eso.
pues en realidad lo que hay que hacer es sencillamente quitar las barreras y los obstáculos que existen o los requerimientos adicionales que existían bajo el modelo de causales que ya no tienen que existir ahora bajo el modelo de plazos. Pero más allá de eso, la política integral también llama a que se contemple cómo va a ser el acceso a educación sexual integral, cómo va a ser el acceso a información, cómo va a ser el acceso a métodos de planificación y demás, o sea, que realmente tengamos una política integral que permita que todas las personas puedan acceder a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, creo que era muy importante también como anotar eso. Lo segundo, frente a la pregunta de las 24 semanas, y esto pues lo ligo con lo que yo estaba diciendo, ¿no? La realidad es que en el país, en las grandes ciudades quizás ya se están haciendo abortos libres, en la mayoría del territorio todavía no se conoce la decisión. Y esto sucede también en el momento del acceso. No todas las mujeres tienen acceso a la salud en igualdad de condiciones, desafortunadamente, como debería ser. Entonces, al final, quienes la mayoría de los abortos sabemos por cifras que ya se conocen largamente, se hacen en las primeras etapas del embarazo, sin lugar a dudas. De hecho, sabemos que solo un 2% de los abortos se hacían después de la semana 20. Bajo el modelo de causales no teníamos un límite de etapa gestacional en el país. A las personas se les olvida un poco eso, pero ahorita tenemos las 24 semanas, que es un límite de tiempo que es hasta, ¿no? Y creo que es muy importante resaltar eso, porque pareciera que las 24 semanas hubiesen sido impuestas como el límite de tiempo en donde las mujeres deberían acceder al aborto, lo cual para nada es así. De hecho, las mujeres no se van a sentar a esperar a llegar hasta la semana 24 para buscar un servicio de aborto legal en el país. Las personas que van a tener que llegar a este momento van a ser realmente una gran minoría y van a ser personas que, por ejemplo, son niñas víctimas de violencia sexual que no sabían que estaban en embarazo, que llegaron tarde al servicio, que necesitan poder ser protegidas, o personas, digamos, que viven en zonas rurales que también han sido peloteadas dentro del mismo sistema de salud, o personas que desarrollan enfermedades del embarazo en etapas gestacionales avanzadas, y esto pues quizás Laura Gil también lo puede abordar desde el punto de vista médico mucho mejor que yo. Entonces, también entender un poco que ese es un plazo máximo, que las personas que van a llegar ahí son una minoría, que tienen pues ciertas condiciones por las cuales quizás van a tener que acceder a un servicio de aborto en ese momento, pero pues que esa no va a ser la regla general, y creo que precisamente esa pedagogía es la que tenemos que hacer en este momento, y con esto cierro mi intervención, y es que más allá de todo el apoyo a la implementación de la decisión a nivel de políticas públicas y jurídicas, que también podríamos desarrollar un poco más, se viene un gran trabajo de seguir poniendo el tema en la conversación pública, de seguir haciendo pedagogía, de seguir explicando por qué esto es importante, de seguir explicándole a las mujeres cuáles son sus derechos ahora dentro de esta decisión, y mantener una conversación pública constructiva y pedagógica, precisamente también para luchar contra la desinformación que está creando los grupos antiderechos en el país, pues tratando un poco de enlodar lo que se ha alcanzado, y pues no podemos dejar que exista esa desinformación, y precisamente por eso uno de los objetivos principales en la implementación de esta decisión tiene que ser la pedagogía. Muchas gracias, Catalina. Qué importante esto que dices en términos de este uso feminista, si se me permite la expresión, del derecho. No es nada más avanzar, por supuesto, en la temática, en el fondo, sacar de los códigos penales, actuar en contra de la violencia, sino también democratizar el acceso al derecho, entender qué dice realmente la sentencia, luchar contra esta desinformación. Yo aprovecho también para decir en términos del plazo que aquí en México, precisamente en esta sentencia de la Corte de Coahuila,
Además del tema de la criminalización absoluta, se habló también de los plazos en las causales, en específico, por ejemplo, en la causal violación. Hay también sentencias de la Corte Mexicana en donde se dice no puede haber un plazo precisamente por esto que Catalina ya comentaba. Llegan niñas, llegan víctimas de violencia sexual con embarazos que sobrepasan el primer trimestre y es importante, es necesario que se garanticen estos servicios y que no sea considerado como un delito. Y aquí, Laura, quisiera además aprovechar que nos están haciendo algunas preguntas del público. Una de ellas está muy vinculada con esto que también Catalina señalaba de la desinformación de los grupos que están en contra y que ahí, bueno, también están trabajando, nos comenta Camila, con médicos y abogados intentando camuflar su motivación religiosa. Entre ellos se exponen como perseguidos por su fe y defienden la objeción de conciencia. Preguntan ¿cuándo sí sería válido hacer uso de esta figura de la objeción de conciencia? Entonces, bueno, aprovechar para añadir esta pregunta a las que ya hacía al principio. Perfecto, Rebeca, sí la tenía aquí en el radar. Bueno, pues a mí el tema de la implementación me encanta y me toca directamente precisamente porque yo soy médica, entonces al momento que salió la noticia de la Corte, pues creo que no solo los médicos y el sector salud, sino todo el mundo se imaginó que iban a llegar masas de mujeres a abortar porque ahora era legal y que además todas iban a llegar con 24 semanas. Obviamente esto no solo es ofensivo, sino que pues es totalmente irreal y lo conocemos por las cifras de otros países que han vivido los mismos procesos y porque nosotros los médicos además sabemos que los abortos van a pasar en la misma medida y en el mismo número, solo que ahora van a pasar en el sistema de salud. Entonces, por supuesto que los números van a aumentar, pero porque son los mismos abortos que antes eran clandestinos y probablemente inseguros, solo que ahora se van a contabilizar oficialmente. Entonces, quiero retomar desde donde dijo Catalina que en Colombia este no era un servicio nuevo. Entonces, todas las personas que dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atender a las mujeres? No, es que este servicio ya existía desde 2006. Existen protocolos del Ministerio de Salud que dicen cómo se deben atender las mujeres en cada edad gestacional. El aborto a las 24 semanas no es algo nuevo, es algo que ya existía y que está protocolizado bajo los procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y basados en la evidencia científica. Entonces, nada de esto es nuevo. Ya todas las aseguradoras y todo el sistema y los hospitales y el sistema público debería tener sus redes de prestación de servicios y de referencia y contrarreferencia ajustadas. Y por supuesto que iba a haber nuevos volúmenes de mujeres, o sea, mayores volúmenes de mujeres. Y yo quisiera compartirles mi experiencia personal como médica. Yo atiendo las pacientes de una de las aseguradoras más grandes de la ciudad y del país. Y por supuesto, empecé a tener muchas más pacientes en estos días. Y quiero contarles que, al contrario a lo que mucha gente se imaginó, primero, las razones no son diferentes a las de las pacientes que me consultaban antes del 21 de febrero, es decir, son exactamente las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Que ese riesgo para la salud que antes estamos llamados a certificar como médicos y médicas de forma objetiva, pues lo están identificando las mujeres y lo están exponiendo las mismas mujeres. Ya ellas no dependen de la opinión de otra persona de si existe o no un riesgo, como decía una colega, un riesgo que nunca está ausente, porque la maternidad forzada siempre tiene riesgos, porque el embarazo siempre tiene riesgos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora las mujeres reconocen ese riesgo y saben que pueden llegar al sistema de salud y decir, yo preveo este riesgo en mi vida, en mi salud, no lo quiero correr y ya sé que tengo derecho. Cuando le pregunto a mis pacientes durante este mes, muchas les pregunto, ¿por qué crees que tienes derecho a abortar? Y me dicen, pues porque tengo menos de 24 semanas y porque salió una nueva ley, siempre me dicen. Yo les digo, ¿y sabías que tenías derecho desde antes? Desde antes este embarazo representaba un riesgo para ti. Porque tú misma me lo estás diciendo. La diferencia es que ahora te lo cree el Estado y no te lo tengo que certificar yo como médica. Simplemente te creemos porque sabemos que tienes unas razones poderosas. Y siempre les pregunto, bueno, ¿y qué hubieras hecho si no hubieras visto en las noticias que existía esta nueva ley? Lo que fuera. ¿Igual hubieras abortado? Por supuesto que sí. Me hubiera ido a cualquier sitio. Muchas me han dicho, yo ya había ido a un sitio horrible y había tenido una experiencia espantosa. He escuchado historias súper tristes este mes.
Muchas me han dicho, no, yo ya me había conseguido unas pastillas y me habían dicho que las usara de esta forma. Y esta forma, por lo general, era una forma inadecuada que seguramente las iba a llevar a consultar por urgencias en un servicio de salud en el que probablemente las hubieran denunciado si no hubiera pasado esta sentencia. Entonces, otra realidad. Ninguna me ha llegado con 24 semanas, ni con 20, ni con 18. ¿Por qué? Porque estadísticamente eso va a empezar a pasar cuando ya ha visto, no sé, más de 100 pacientes y este mes no las he visto. Estadísticamente menos del 1% van a consultar con esa gestacional. La gran mayoría consultan tan pronto como pueden y no como empezaron a decir en el momento de la publicación del límite de edad gestacional. Y es que las mujeres ahora se iban a estresar en la semana 24 y van a ir a decir que están estresadas por el embarazo, como frivolizando una decisión que puede llegar a ser tan difícil para una mujer. O, por ejemplo, que ya es un niño, que ya es un ser vivo, y que por qué si el aborto era hasta las 20 semanas. Es que nadie está discutiendo acá si es un ser vivo o no, por supuesto, todos somos conscientes, incluso las mujeres que abortan, de que hay una vida en el embarazo y la vida es un continuo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Y esto lo entienden perfectamente las mujeres y la Corte y el Estado, y por eso precisamente es la sentencia, es que la vida intrauterina, si bien tiene vida y si bien es un bien que hay que proteger, tiene que ser una protección progresiva. Nunca puede igualar a la protección de la mujer. Y esto es clarísimo en la sentencia. Y tú hablabas un poco de las 24 semanas y Catalina nos decía cómo son las mujeres más vulnerables precisamente. Yo quiero traer otra cosa a colación. Nosotros vemos infinidad de semanas y de límites gestacionales alrededor del mundo, desde 6 semanas hasta 28, hasta 13, 14, 15, 16, ya vamos a completar todos los números del 10 al 20. ¿Y esto qué quiere decir? Que no existe un criterio objetivo, que desde la biología y desde la medicina no existe un criterio objetivo. ¿Por qué la Corte Constitucional Colombiana dijo 24 semanas? Porque escogió un criterio objetivo que no necesariamente justifica que exista ese límite para las mujeres que desean interrumpir un embarazo, pero que tiene una explicación objetiva. Y es el límite que actualmente brinda la tecnología avanzada para lograr la sobrevivencia de un feto que nace espontáneamente a las 24 semanas. Entonces, si bien hay una explicación objetiva, no tiene una explicación causal ni explicativa de por qué a una mujer se le debe limitar su derecho cuando sabemos que la protección de sus derechos fundamentales nunca puede ser superada por la protección del bien de la vida intrauterina. Pero bueno, eso es, como dice Catalina, nosotros no fuimos las que pedimos ese límite, nosotros pedimos la eliminación total del delito, que después se podía regular en salud, probablemente con un límite, pero nunca con la amenaza de cárcel. Que pesar que siguió existiendo, pero este límite de 24 es un límite amplio, garantista, y además recordemos que siguen existiendo las causales. Y yo como médica no me puedo imaginar a nadie que requiera un aborto, que esté por encima de las 24 semanas y que no esté dentro de las causales. Claramente, siempre van a estar dentro de las causales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un delito simbólico para todavía dejar en el ambiente que existe algo malo alrededor del aborto, como si las mujeres no pudieran autorregular su conciencia y sus decisiones desde un punto de vista moral. Entonces, quiero cerrar esta parte diciendo que la implementación de servicios es un reto, sobre todo es un reto fuera de las capitales, que todavía falta mucho en la despenalización social, pero que hay dos cosas importantes. Primero, la respuesta frente a las mujeres, ni con 10 semanas, ni con 20, ni con 24, puede ser, esto es ilegal. Vayas a un aborto clandestino, en vez de decirle, venga al sistema de salud y practíquese el aborto bajo los protocolos y las condiciones adecuadas para que usted no enferme y no muera. Es más, si usted por alguna razón no sabía o se atendió de una forma insegura y tiene una complicación, mi respuesta no puede ser, no se le vaya a ocurrir venir porque la voy a denunciar porque es un delito a esa edad gestacional, sea antes o después de las 24. ¿Por qué? Porque las mujeres van a tener miedo y no van a consultar por miedo a ser criminalizadas. Y esa no puede ser nuestra respuesta ética desde el sistema de salud. Y segunda conclusión grande, ¿cuál es la gran diferencia ahora en la implementación? Para quien preguntaba sobre la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, por definición, no puede ser una barrera.
porque la objeción de conciencia es la capacidad o el derecho que tiene un médico o una médica de no realizar un aborto si va en contra de sus principios morales, espirituales y religiosos. Pero esto no le confiere el derecho de obstaculizar, de juzgar, de maltratar, de dilatar, de interpretar las causales a su forma personal de verlas y de acuerdo con su opinión frente al aborto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora con esta nueva sentencia y con la desaparición del delito hasta las 24 semanas, se cierra esa ventana de oportunidad que existía para abusar de la objeción de conciencia. Es decir, ¿cuándo se puede practicar la objeción de conciencia? Siempre que yo sienta que va contra mis principios morales y yo no quiera realizar el aborto, pero no para dar información, no para remitir. Y como lo dijo la Corte ya hace años, desde el 2018 lo dijo en una sentencia muy acertadamente, la objeción de conciencia se puede ejercer sí y solo si se puede garantizar la atención de calidad y oportuna por parte de un colega no objetor. Es decir, no se puede aplicar en situaciones de urgencia ni de peligro para la vida. No lo puede aplicar otro personal que no sea el que va a prestar el servicio, o sea, anestesiología, enfermería, personal administrativo, hasta jueces se han declarado objetores de conciencia en Colombia para fallar casos de tutelas por aborto. No se puede declarar de manera institucional porque las instituciones no tienen conciencia, son las personas las que tienen conciencia. En fin, todas estas situaciones que yo les estoy describiendo no son objeción de conciencia, son negación de servicios deliberada. Y algo que tú decías muy importante desde un principio, cuando decimos objeción de conciencia pensamos que es que la conciencia la tienen las personas que no hacen abortos. Y se nos olvida que quienes prestamos el servicio de aborto lo hacemos a conciencia, lo hacemos porque nuestra conciencia no nos permite darle la espalda a una mujer que requiere un servicio de salud y que nosotros sabemos perfectamente cómo prestar y sabemos que es un derecho. Entonces es muy importante que no solo hablemos de la objeción de conciencia, sino también de las barreras y la negación de servicios deliberada y de la prestación de servicios de aborto por conciencia. Muchísimas gracias, Laura. Qué importante y cuánta claridad nos das en términos de los plazos, el por qué estas 24 semanas, el hacer referencia a todos estos protocolos y todas estas guías médicas que ya existen precisamente para la prestación de los servicios de abortos seguros, de abortos dentro de las instituciones de salud. Aquí también nos están preguntando, voy a agregar a esta pregunta que hacía en términos de la implementación, un poquito, ¿cuál va a ser el papel del Congreso y el próximo gobierno con respecto a la penalización? Se las dejo tanto a Mariana como a Sandra y a Laura. Y bueno, paso contigo, Mariana, para platicar desde dónde ven ahorita todos los retos o qué es lo que sigue en términos de la implementación y el acceso al aborto legal. Bueno, sobre la implementación, yo creo que mis colegas lo han dicho todo. Yo solo quisiera agregar una cosa, y es que los efectos del proceso judicial que vivimos y de la decisión no se limitan solo a lo que ya hemos explicado, sino que también todo este litigio estratégico que hicimos como movimiento tuvo el efecto, además de que nos permitió ganar nuevos aliados y aliadas, gente que en Colombia nunca había salido del closet, en el sentido de que nunca públicamente había dicho estoy a favor de la despenalización del aborto, entiendo estos argumentos, lo hizo desde artistas, políticos, otro tipo de líderes y lideresas de opinión. Entonces, eso es muy importante para la implementación, porque ya hay muchas más personas en este momento que entendieron por todas las estrategias que, como ya mencionaron mis colegas, acompañaron la demanda y el proceso, entendieron y pueden hablar de la importancia de que esto se implemente. Entonces también vimos cómo a lo largo del proceso fue creciendo en las encuestas de opinión pública
el apoyo a que no se usara la cárcel para regular este tema e incluso a la despenalización total. En muy poco tiempo creció el 10% las personas que apoyaban o rechazaban, digamos, la cárcel para regular el aborto. Y además otra cosa muy importante a la implementación es que todo este proceso como movimiento nos hizo más fuertes. Eh, hoy somos más de 100 organizaciones, más de 100 activistas a nivel individual, médicas, médicos, académicos, académicas, de muchas disciplinas, como decía Sandra, que estamos en más de 20 lugares del país. Entonces cada vez que nos plantábamos también, como decía Catalina, ante la Corte en Bogotá, había acciones en muchas ciudades del país y eso va a ser muy importante para la implementación. Entonces, el efecto del proceso y la decisión no es solo en términos de cambió la ley, sino en términos de que ahora tenemos más aliadas, tenemos más opinión pública a favor y un movimiento más fuerte que va, digamos, a luchar por implementar y a resistir todo lo que viene. Y ahí conecto pues también con lo del Congreso. En Colombia acabamos de elegir un nuevo Congreso y ese Congreso, ojalá, y el nuevo gobierno que vamos a elegir en tan solo unas semanas, va a tener, ojalá, y ojalá la cumpla, la responsabilidad de cumplir el exhorto que hizo la Corte. La Corte no solo despenalizó en la forma en la que hemos dicho y legalizó, digamos, siguió legalizando la interrupción voluntaria del embarazo, sino que además exhortó a que haya una política pública integral que proteja tanto la vida en gestación, como las mujeres que quieren interrumpir el embarazo, como las mujeres que quieren continuar el embarazo. Entonces, ojalá el nuevo gobierno, el nuevo Congreso, y aquí estará el movimiento Causa Justa para exigir por un lado, pero también aportar técnicamente por el otro a que esa política pública sea una realidad y sume a todo lo que ya existe, que es mucho, como ya dijeron mis colegas. Sobre lo del plazo, yo quiero decir algo más, y es que yo entiendo la preocupación y alguien en el chat lo manifestaba, ¿no? Bueno, me parece que más allá de X o Y semana es mucho. Si lo que queremos es que hayan abortos más tempranos, la solución no es poner un límite de 6, de 8, de 10, porque lo que va a pasar es que esa mujer va a ir y lo va a hacer, como nos decía Laura, a un lugar inseguro en Colombia, mientras eh, pocos días antes de que se decidiera el fallo murió una mujer en el norte del país, en Barranquilla, se llamaba Lorena Gelis, una mujer joven con 2 hijos, murió por un aborto inseguro. Entonces, cualquier plazo que le pongamos a las mujeres, si pasan de ahí, no pueden llegar al sistema de salud con confianza, pues lo van a decir ir a hacer otro lado. Entonces, no vamos a hacer nada, no vamos a evitar que interrumpa el embarazo, solo vamos a hacer que sea inseguro y dejar huérfanos y perder vidas que se pueden salvar. Entonces, lo que muestran países como Inglaterra, donde también existe el mismo límite temporal que tenemos ahora en Colombia, es que el 88% de los abortos ocurren dentro de las primeras 10 semanas del embarazo. En Canadá, que tiene la regulación que nosotros, digamos lo que nosotras queríamos, que es la eliminación total, el 90% se hacen en el primer trimestre. Entonces, mientras las mujeres sientan más confianza en llegar al sistema de salud y puedan llegar sin barreras, pues vamos a tener abortos más tempranos y esa es la forma de tener abortos más tempranos. Y lo último que quiero decir, porque yo creo que es muy importante para el mundo y para nuestra región, es que ojalá esto, bueno, hubiera pasado antes de la sentencia, de pronto nos hubiera dado el empujoncito que necesitábamos, pero tanto la FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia y Ginecología y la Organización Mundial de la Salud muy recientemente dijeron se deben eliminar
totalmente las regulaciones penales al aborto. Entonces, no somos las locas feministas ni solo causa justa la que lo estamos diciendo, sino bueno, lo están diciendo autoridades médicas en la materia. Entonces, bueno, ojalá logremos llegar allá todas juntas en América Latina y en todo el mundo algún día. Muchas gracias, Mariana. Qué importante además poner sobre la mesa que la protección de la vida intrauterina, la vida prenatal, no se protege penalizando a las mujeres, no se protege manteniendo este delito del aborto voluntario. Ya esto que nos comentaban en la ronda anterior en términos de los procesos penales, cómo se castiga más el aborto voluntario en Colombia que el aborto forzado, que actos de violencia. Es realmente preocupante en términos de cómo se ha usado el derecho penal en nuestra región, y esta parte también de la importancia de la despenalización social. Yo creo que hoy en día a veces nos parece muy normal estar hablando de aborto con todas sus letras, dar entrevistas, y pues no siempre ha sido así. Qué importante que se estén sumando otros actores, otras actrices en términos de esta discusión que muchas veces a lo mejor nosotras no llegamos a ciertos espacios en donde otras personas sí están llegando. Y qué emocionante que en Colombia, además de esta sentencia, de todo lo que se está haciendo en términos de implementación, haya también esta despenalización social. Sandra, preguntarte, ¿cómo ves el día después, al 21 de febrero? ¿Qué retos, qué cosas están viendo desde Católicas por el Derecho a Decidir Colombia para lograr una implementación efectiva de esta sentencia? Pues sí, no, yo creo que las compañeras ya han planteado como muchos de los desafíos y retos que nos queda después de este fallo histórico para Colombia, para la región y para el mundo. Y por eso creo que hay un reto, es que esto no fue una ganancia solo de Colombia y las colombianas, esto es una causa justa que ojalá la abrace el mundo y la abrace, porque nos va a servir para seguir moviendo esta marea y este proceso que nos genera historia en el avance, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces creo que aquí hay un reto de ser eco y ser voz para muchos países que se suman y que siguen en esta apuesta. O sea, hoy fue Colombia, pero esto es una apuesta muy colectiva, es una causa justa de todas las que estamos por muchos años buscando este proceso, y por eso yo creo que lo hemos dicho muchas veces aquí en Colombia, un reto es abrazar esta causa justa, o sea, que todos estos sectores que se han ido involucrando en este movimiento realmente abracemos y defendamos. O sea, las normas no son quietas y aquí hay intereses políticos, hay voluntades o no voluntades de gobiernos. O sea, esto no, o sea, no nos garantiza que ganamos un fallo y nos quedamos quietas. Hay que abrazarlo, hay que defenderlo. Esto que decía Cata y que lo hemos planteado muchas veces, esto es un ejercicio pedagógico permanente y constante. Hoy necesitamos dar mucha información a las mujeres que no les llega esa información o que son privilegiadas frente a la información, o sea, en redes sociales quizás se conocen cosas, pero hay un cargo que reconoció la Corte que tiene que ver precisamente con la gran vulnerabilidad y la injusticia social que hay en este país, y que son las mujeres más pobres, las más excluidas, las que no les llegan los derechos en este estado fallido que tenemos en Colombia. Entonces, a estas mujeres, que son muchas, que son millones, no les llega esta información, no les llega tergiversada a partir del púlpito, que les llega a partir de las imposiciones, incluso en ciertos espacios de poder, la familia, la escuela. Entonces creo que aquí hay un reto también en términos
de avanzar en educación sexual integral. O sea, para nosotras como católicas en especial, pues porque me preguntas como en lo específico, nosotras nos tenemos una tarea y es la pedagogía de la sentencia desde la educación, desde la formación, desde generar ejercicios de conciencia vital frente a lo que significa este fallo. O sea, aquí no hay un ejercicio de apologías al aborto, ni toda la tergiversación que han hecho muchos sectores que les interesa cambiar la narrativa de lo que esto significa. Nosotros creemos que hay un ejercicio de, por lo menos la gente tiene derecho a saber la verdad, la información, lo que dice el fallo. O sea, hay una mala interpretación de este fallo y la tarea es informar, informar bien. Y pues yo creo que también la apuesta nuestra es que con este fallo los embarazos seguramente van a ser embarazos deseados. Qué maravilla, porque esto va a cambiar la conversación y va a cambiar para las mujeres la vida misma. O sea, qué hermoso que en un país como el nuestro, en Colombia, permeado por una violencia estructural y por tantas situaciones de desigualdad, las mujeres van a tener la capacidad de decidir su proyecto de vida, si quieren ser madres o no. O sea, los embarazos que vamos a tener a partir de este momento van a ser embarazos deseados. ¡Qué maravilla! Esto va a cambiar social y culturalmente este país. Y pues a mí me parece maravilloso situar la conversación desde el embarazo, la maternidad como una opción y no como una obligación. Y ese chip y esa mentalidad y esa acción social y cultural nos cambia el lugar de las mujeres frente a la maternidad y frente al proyecto de vida de lo que significa ser mamá con deseos, ¿sí? Con planear un hijo, y eso nos va a hacer seres humanos también distintos. Yo creo que aquí debe haber un cambio social y cultural muy fuerte y muy significativo, el solo hecho que las mujeres van a poder decidir si quieren ser madres. Esto para mí es un cambio fundamental. Y frente a la pregunta del gobierno, yo creo que sí esperamos un nuevo gobierno al alcance de un espacio democrático y que garantice el cumplimiento de este fallo. O sea, es lo mínimo que tiene que hacer un Estado en el marco de un Estado social y democrático de derecho, que además es pluriétnico, multicultural y que es laico, porque creo que aquí hay también que pensarnos el debate frente a los derechos sexuales y reproductivos en la agenda de la democracia, y que esto hace parte de la garantía de los derechos humanos para todos y todas. Y pues creo que avanzar en ese nivel, o sea, un gobierno que al menos garantice este fallo de la Corte y todo lo que significa en términos de política pública en derechos sexuales y reproductivos, seguramente nos van a generar un proceso mucho más democrático, más amplio y más garantista de la autonomía reproductiva de las mujeres. Y por último, Rebeca, porque pues creo que son muchos retos, pero nosotras sabemos que lo que pidió Causa Justa no fue concedido. Nosotros queremos la eliminación del delito de aborto. El aborto sigue siendo un delito en este país. O sea, creo que esto fue un avance muy importante, pero nos falta eliminar el delito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir fortaleciendo el movimiento de los derechos sexuales y reproductivos, seguir creciendo en esta causa justa, mantener la calle, mantener la movilización, mantener la organización, mantener los apoyos en esta lucha, porque esto no termina con lo que el fallo generó. No vamos a descansar hasta que el delito del aborto salga del Código Penal. Entonces, esto es una tarea que no acaba aquí y que este movimiento tiene que crecer más, tiene que abrazarse y tiene que seguir construyendo un ejercicio de verdad donde a las mujeres nadie nos juzgue y nadie nos condene, no criminalicen a ninguna mujer por ejercer su sagrado derecho a decidir. Muchas gracias, Sandra. No, totalmente, y ahí pues estamos en esta lucha también desde México en términos de sacar de una vez por todas este delito, el aborto de los códigos penales, y me quedo con con esta transformación enorme que comentabas. No es para nada poca cosa, es un cambio cultural gigante y social gigante el que las maternidades sean deseadas.
que el continuar con un embarazo sea por deseo y no por destino, no porque lo impone un código penal, no porque por miedo a la cárcel o a las consecuencias. Eso definitivamente es un cambio cultural y social enorme que vamos a ver en los próximos años, que ya seguramente se estará viendo. Bueno, ahora, Laura, ¿cómo, esta misma pregunta, cómo se ve el futuro, el presente en realidad en Colombia en términos de acceso al aborto legal, seguro y gratuito después de este fallo de la Corte Constitucional? Gracias, Rebeca. Pues mira, yo creo que de lo que hemos podido constatar en la mesa a través del acompañamiento de casos de mujeres que tienen barreras de acceso, las barreras por ahora siguen, digamos, ubicadas en las mismas, digamos, categorías y las mismas dinámicas que habíamos visto desde el 2006. Y es primero un desconocimiento del fallo que pasa, digamos, por confusiones sobre el término, confusiones sobre la existencia de requisitos antes de la semana 24, como si todavía no quisiéramos reconocer que las razones de las mujeres son suficientes para decidir interrumpir un embarazo, sino continuamos, digamos, solicitándoles a las mujeres requisitos que no hacen parte de lo que determinó la Corte Constitucional. Hay en un segundo lugar también como una interpretación restrictiva del marco que pasa, digamos, por un uso, como mencionaba Laura Gil, inconstitucional de la objeción de conciencia, pero también sigue habiendo algo que es más preocupante y es una violación al derecho a la intimidad de las mujeres, ¿no? Eh, Seguimos, digamos, sabiendo que no se está respetando el derecho de las mujeres a tener privacidad sobre su derecho a decidir si continuar o no un embarazo. Y esto, digamos, nos preocupa porque esta es como la base de otros derechos, reconocer la dignidad de las mujeres. Y esto, por el contrario, creo que fue un avance muy importante de la Corte, y es que en esta decisión reconoció la dignidad de las mujeres, y reconoció la dignidad de las mujeres también cuando reconoció que las mujeres teníamos una libertad, digamos, de conciencia, y teníamos la capacidad moral para decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros proyectos de vida. Y es el momento que también quienes deben prestar servicios de salud, pero también los operadores de justicia y del sector protección, hagan eco y respeten, digamos, este pronunciamiento. Y en un tercer nivel, seguimos viendo fallas en la prestación del servicio, unas que son propias, digamos, del sistema de salud colombiano, pero otras, digamos, que también son particulares de solicitar un servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Y son los casos de violencia ginecobstétrica y malos tratos contra las mujeres. Y esto creo que también son como eventos y sucesos que no debemos dejar de desconocer, digamos, en medio de el ánimo que nos causa esta decisión, pero es también reconocer que en este mes de despenalización del aborto hay mujeres que siguen enfrentando estas barreras y que siguen enfrentando unas resistencias que tienen pues un arraigo propiamente sociocultural, pero que se viven, digamos, de frente o de cara o a través de la cara de quienes deben estar cumpliendo unas funciones en lo público y lo están desconociendo. Sobre, digamos, los retos, yo creo que anteriormente, digamos, todas señalaron varios de los retos y el panorama que estamos viviendo ahora, pero sobre todo enfatizaría en que tenemos un trabajo en materia de la despenalización social, y es un trabajo con no solamente el 40% que, como mencionó Mariana, digamos, estaba a favor de la eliminación del delito de aborto, sino con un 60% de la población colombiana que creo no solo no ha entendido, digamos, la decisión de la Corte Constitucional, los términos, sino también puede estar, digamos, como navegando en un mar de confusiones por los argumentos y las malas interpretaciones y tergiversaciones que ha querido hacer la derecha. Y ahí tenemos un trabajo muy importante porque ahí también están las mujeres frente a las que nosotras, digamos, buscamos, y la Corte reconoció este cambio, digamos, en el acceso
al aborto libre. Hay todo un trabajo pedagógico en ese sentido por delante y un trabajo que debe estar, digamos, también focalizado en las mujeres y en las redes, digamos, a través de las cuales las mujeres adquieren o tienen acceso a la información sobre su derecho a decidir. Laura, muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempo. Realmente fue un lujo poder conversar con ustedes, repasar cómo nace este movimiento de causa justa, cómo se logra esta sentencia que si bien no responde en la totalidad a la demanda y a la petición que se hace, sí que es un avance muy importante en términos de justicia reproductiva. Esto no se trata únicamente del ejercicio de los derechos, sino de reconocer las desigualdades que vivimos las mujeres por diferentes circunstancias, no únicamente las diferencias sexuales, y cómo en nuestros países, en nuestra región, ha sido no nada más el tema de prohibir el interrumpir un embarazo no deseado, sino tampoco dar las condiciones adecuadas para continuar con embarazos deseados, para que las maternidades sean en realidad gozosas, sean libres y haya las condiciones para ejercerlas. Agradezco muchísimo a las personas que nos acompañaron. Tuvimos personas que nos vieron desde Puebla, Coahuila, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, la Ciudad de México, Hidalgo, el Caribe, y agradecerles una vez más a ustedes, Catalina, Laura, Mariana, Sandra, Laura, su generosidad. Sabemos que han tenido muchísimo trabajo. Gracias por darse el espacio de conversar aquí con nosotras para la audiencia en México, y decirles que nos inspiran muchísimo y que esta marea verde va a continuar y no nos vamos a cansar hasta que América Latina se vista toda de verde. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Gracias a todas. Chao. Buenas tardes. Chao. Chao.